Saludos, muy buenas tardes, jóvenes. Qué bien me siento poder compartir con ustedes en esta tarde de hoy un tema tan interesante que me pidieron sobre lo que es o fue el origen del cristianismo y su fundamento. Hay que saber que le pido una disculpa a ustedes, jóvenes de Pastoral Juvenil de la parroquia Santa Luisa de Marillá, porque la transmisión no se pudo hacer como se tenía previsto. Pero nada, aquí estamos asumiendo un compromiso de mandarle por lo menos un pequeño video con los puntos claves que nosotros tratamos, que no se pudo transmitir bien, pero que ahora con este pequeño video podemos un poquito suplir una parte de lo que era el tema que ustedes me pidieron. Así que nada, mi nombre es Jacinto Ascensión Mateo. Aquí estoy en la sede principal de lo que es la Casa de la Juventud y la sede de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Así que inmensamente agradecido por esa invitación a trabajar un tema tan interesante como el que vamos a mirar ahora. Yo le puse por título: Sobre ti edificaré mi iglesia, para empezar un poquito. Y una frase del Papa Francisco, él decía: ustedes jóvenes son el campo de la fe, ustedes son los atletas de Cristo, ustedes son los constructores de una iglesia más hermosa y de un mundo mejor. Fíjense cómo el Papa Francisco le atribuye a ustedes lo que es el relevo, el liderazgo, la continuidad de lo que es la iglesia, y con esa capacidad de mejorarla, y creo que ahí es el compromiso que ustedes tienen, que tenemos nosotros los adultos, y creo que eso será posible. Es bueno siempre mirar, cuando tratamos un tema como este, algunas preguntas que tenemos nosotros que formular, preguntas claves, yo le llamo, y que preguntas de ahí partimos para poder como entrar en un contexto, lo que es el tema del origen de la iglesia y sobre todo los fundamentos de nuestra iglesia cristiana católica cristiana. La primera pregunta que yo me haría como cuestionante: ¿quién es Dios? Le pregunto a ustedes, ¿conocen quién es Dios? En ese concepto, esa parte, para ustedes, ¿quién es Dios? ¿Es un Dios? Hay tantos dioses que esta sociedad nos está un poquito promoviendo, y que a veces entramos en esa mirada. Pero la mirada que tenemos de Dios y ese conocimiento es el Dios que Jesús nos enseña, ese Dios Padre. ¿Qué implica ese conocimiento de Dios? Otra pregunta que yo le hago a usted y me hago yo: pero ¿mi fe de dónde viene? ¿Su fe de dónde viene? ¿Quién me la inculcó? ¿Dónde la aprendí? ¿Quién me la enseñó? ¿Por qué soy cristiano y cristiana y no soy musulmán, judío, budista, hinduista? Tanto pensamiento que hay filosófico, religioso. Pero soy cristiano católico. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué también mirar la importancia de lo religioso en la vida de los jóvenes? Hay que ver eso. ¿Por qué es tan importante en el joven lo religioso? Estamos conscientes de eso, que nosotros como seres humanos somos un ser religioso, un ser que trasciende, un ser que en mi construcción como sujeto, ese Dios también me hizo con esa capacidad de poder experimentarlo a Él, conocerlo a Él, y eso me lo puso Dios en mi propia construcción. Y qué bueno sería que el joven se dé cuenta de eso, que somos un ser religioso, y por ende tenemos que responder a eso de lo religioso que somos, y que tenemos esa capacidad también de trascender. Ver un poquito cuáles son los fundamentos de nuestra fe cristiana. Ay, Dios mío. A veces en algunos grupos, alguna charla o curso que damos, a veces pregunto: díganme los fundamentos de nuestra fe. Y cuando hablo de fundamentos, es ver qué es lo que sostiene nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra religión cristiana católica. Y eso hay que verlo, y lo vamos a ver aquí. Y dentro de esos fundamentos, y les pongo un ejemplo,
nuestra iglesia cristiana, en su devenir histórico, ha tenido varias rupturas, varios conflictos. Al principio del siglo XI, 1054, se hizo el gran cisma de Oriente y Occidente, que se dividió hasta el día de hoy. Hablar de cristianismo, iglesia cristiana católica, son 24. A veces no es solamente lo católico y más la tendencia nuestra que es el catolicismo más de una corriente de los romanos, de Occidente. Vamos en Oriente, que hay 23 iglesias cristianas, católicas. ¿Y por qué son cristianas católicas? Porque cuando hablamos de fundamento, ellos también tienen los mismos fundamentos que tenemos nosotros. ¿Y qué fundamentos? Si hablamos, los fundamentos de la base, lo que sostiene una creencia, una filosofía, una manera de ser, una ideología. En este caso, el cristianismo. Quítenle a los cristianos la Biblia. ¿Qué pasaría si le quitamos la Biblia? Que nos quiten la Biblia, la Sagrada Escritura. Nos quedaríamos cojos, ¿no? Entonces, si la Biblia es importante, si la palabra de Dios es importante, si los evangelios son importantes, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es importante, entonces, ¿qué es propio? Entonces es un fundamento y ayuda un poquito a poder mantener nuestra fe. Otro fundamento que también nosotros debemos de valorizar, de comprender y entender, que nos quiten a nosotros lo que son los sacramentos, que nos quiten el bautismo, que nos quiten la Eucaristía, que nos quiten la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio. Te estoy diciendo alguna pista para que vean cuando hablamos de fundamento a qué nos estamos refiriendo nosotros. Otro elemento importante, ¿qué seríamos nosotros sin la tradición de la iglesia? Todo lo que tiene que ver con la patrística, también quedaríamos cojos. Entonces, hablar de fundamento, entre otras cosas, es la Sagrada Escritura, los sacramentos, la tradición de la iglesia. Y por eso que las iglesias orientales son también cristianas católicas, porque también ellas se basan en esos fundamentos y entre otros. Pero cuando nosotros vamos a la división que se hizo en el siglo XVI, más con un personaje que a ustedes les encanta, que es Martín Lutero, y luego que lo asumió Calvino, entonces ahí sí ya apareció otra iglesia que no tiene nada que ver con la iglesia católica. ¿Por qué? Porque se atentó contra los fundamentos. Fíjense que ya tanto en Lutero como Calvino, y más en el calvinismo, ellos quitaron los sacramentos. Solamente se quedaron con el púlpito, la palabra de Dios y más nada. Ellos quitaron la tradición de la iglesia. Por eso es que los cristianos evangélicos, los hermanos separados, ellos al final son diferentes a nosotros, porque ellos, en su gran mayoría de los fundamentos, ellos lo eliminaron. Entonces crearon otra iglesia diferente, otra iglesia nueva. Por eso no son católicos. Entonces es bueno mirar eso a la hora de poder ir comprendiendo. Dice un santo del siglo cuarto y quinto, San Ambrosio. San Ambrosio es el gran mentor de la conversión de San Agustín. Tanto Santa Ana, su madre, como este santo, San Ambrosio, fueron los que ayudaron a la conversión de San Agustín. Y él decía: donde está Pedro, ahí está la iglesia. Y donde está la iglesia, no hay muerte sino vida eterna. Y cuando hablamos del origen de la iglesia, habría que partir de que el origen de la iglesia católica cristiana está en el mismo Dios. Y cuando hablamos de Dios, tenemos que ver ese Dios desde esa economía que no es más de cómo Dios se manifiesta a través de la historia de la humanidad. En un primer momento, Dios, en el pueblo de Israel, ahí
se le aparece. Dios Padre caminó con él. Todo un proceso. Desde la esclavitud de Egipto hasta la libertad, hasta cruzar el Mar Rojo, el desierto, 40 años, hasta lograr la tierra prometida. Y todo lo que conocemos nosotros de eso. Pero luego Dios mismo se hace hombre y vemos cómo Dios a través del ángel se le anuncia a María. Y era una profecía, se esperaba que Dios tenía que llegar. Y se hace hombre. Y ahí con Jesús comenzamos otra era, otra economía, o parte de la economía de Dios, la era del Hijo. Un periodo muy corto, pero increíble, porque a través de Jesucristo nosotros podemos conocer realmente quién es Dios en toda su totalidad. Y nosotros que celebramos en estos días lo que es la llegada del Espíritu Santo, vamos a ver que la era en la que estamos viviendo hasta ahora es la era del Espíritu Santo. Así que la economía de Dios, Dios se manifiesta en la humanidad en un proceso histórico de conocimiento, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces hablar de los fundamentos, pero también hablar del origen de la iglesia, hay que ver el mismo origen de la iglesia cristiana, católica, en el mismo Dios, en la Santísima Trinidad, entendiendo que cuando el Padre actuó, también el Hijo y el Espíritu estaban con él. Y cuando actuó el Hijo, también el Padre y el Espíritu también estaban integrados en él. Y ahora que tenemos la era del Espíritu Santo, también ahí está el Padre y el Hijo. Entonces, nuestro origen, claro, está ahí en el mismo Jesucristo. Es en Dios, en Jesús, que se hace presente, que camina con un proyecto histórico, un proyecto salvífico, y fíjense cómo se va asociando con los apóstoles que lo va llamando uno por uno y conforma ese grupo, y ahí empieza un poquito a darle forma a una estructura, hasta cierto punto, si queremos llamarle a una institución, porque ellos estaban organizados. Si nos fijamos en esa organización de los apóstoles con Jesús, ahí estaba Judas, que luego lo entregó, pero Judas era el ecónomo. Y si alguien está nombrado para ser ecónomo, porque hay cierta estructura. Y creo que ahí hay que ir mirando, hablar de fundamento, hablar de origen de la iglesia cristiana católica. Hay que partir del mismo Dios en la economía o en la presencia de Jesucristo nuestro Señor. Yo quería para esta charla, como propósito de que ustedes poder profundizar los orígenes, los fundamentos de nuestra iglesia católica, favoreciendo un espacio de reflexión, de conocimiento y acercamiento a la historia misma del cristianismo, nuestro cristianismo, que nos permita obtener una amplia visión de nuestro caminar, pero sobre todo, y es bueno que escuchen eso, nuestro caminar como experiencia de fe. Toda la historia de salvación de ese pueblo hebreo, los judíos, que Dios se manifiesta con ellos, es un caminar como experiencia de fe, y ese caminar con Dios Padre en un primer momento, Dios Hijo en Jesucristo, y ahora el Espíritu Santo. También otra cosa que quería con ustedes conocer, ver, era conocer a la iglesia, es conocer a Cristo, y conocer a Cristo es conocer el proyecto salvífico de Dios. ¿Por qué no conocer esa historia de salvación a la luz también de nuestra historia como iglesia? Es interesante, por eso es que el tema que ustedes me sugieren es bonito, y veo que la inquietud de ustedes es válida. Si vemos nosotros de lo que es el cristianismo, ver los antecedentes, en el momento que nace el cristianismo, vemos Jerusalén, nace en Jerusalén, gobernado por los romanos, pero también una ciudad con múltiple cultura, porque era famosa, con un pensamiento, diversidad de pensamiento filosófico. Ahí están con los griegos, y más en los mismos romanos, que adoptaron hasta cierta cultura de Grecia. Y hay muchos cambios, necesidad de transformación. Ese es el contexto hacia el cristianismo. En el mismo judaísmo habían divisiones, sectas. Algunos se creían que eran lo puro,
Pero ya cuando venían los judíos de la diáspora que estaban en cautiverio, vinieron con otro pensamiento, y muchas de las cosas que nosotros vemos en los relatos de los evangelios, vamos a ver cómo el evangelio de Juan es diferente a los demás. Fíjense que Juan habla del lobo, la palabra, y eso es un pensamiento muy griego, muy filosófico. Entonces, eso aparte también de los antecedentes, una lucha por la independencia, por sacar a los romanos de ahí, unos conflictos internos en la iglesia entre los judíos, quienes asumían el poder en el templo, y hay desigualdades sociales en ese contexto. Por eso Jesús tenía que atender a esas necesidades de dolencia, de hambre, de salud, fíjense, desigualdades sociales. La pobreza caminaba ahí a Jesús. Por eso que Jesús cuando hace alguna de las anécdotas, cuando él habla y toma como referente algunos cuentos para ilustrar un poquito su evangelización, va remontando esa gran cantidad de personas que le seguía con un mínimo de formación. Los pobres, los sencillos. Y ahí con eso es que empieza Jesús a predicar. Ahí nace en ese contexto también el cristianismo. El tema del judaísmo, influencia de otras culturas también. Y de hecho, cuando vemos a Jesús que se habla que tuvo cierta relación con los esenios, un grupo, o grupos, pero en este caso el grupo que tenía una vivencia de donde salió Juan, más escéptica, más retirada, y predicaba una vida diferente, un cambio radical. Eso es parte también del contexto donde se comienza a crecer la iglesia, y cuando vemos que Jesús ya parte, que lo mata en una cruz, que luego resucita, las apariciones de Jesús, va cambiando entre los apóstoles también una mirada, y asumen entonces como iglesia, como comunidad, como institución, la propuesta también de Jesucristo, lo que es la historia de salvación, la evangelización. Y cada uno de estos apóstoles, ¿cómo terminan? Terminan como Jesús también, asesinado, colgado, acribillado, pero ya con la experiencia de Jesucristo ya no tenían miedo. Y ahí empieza, con una comunidad primitiva, con unas normas, unas reglas, se va orientando, empiezan a funcionar los servidores. Fíjense que ahí se creó en ese primer momento lo que es la diaconía, el servicio, porque los apóstoles se dedicaban a predicar, pero ¿quién atendía a las viudas, a los pobres, a los enfermos? Y ahí empezó la diaconía como ejercicio también. Eso es parte de una estructura como origen. Pero luego viene una iglesia que se va traspasando de tiempo en tiempo, y después de los apóstoles vienen los santos padres de la iglesia, y tenemos un tiempo de 3 siglos donde la iglesia es perseguida por predicar a Jesucristo. Y es en el siglo IV al principio que se hace el concilio de Nicea, con ciertas estructuras a partir del pensamiento y del conocimiento y de la duda que se tenía sobre la figura de Jesús, si era Dios, si era hombre, y ahí entonces se combatió esa herejía. Y ya a principios del siglo IV, la iglesia pasa a ser ya iglesia oficial, en vez de ser iglesia perseguida, y todo lo que se vivió en esos 3 siglos, pasa a ser una iglesia ya que puede predicar el evangelio libremente. Y ya casi llegando al final del siglo IV, entonces la iglesia que es perseguida pasa a ser iglesia del Estado, y la asume el Imperio Romano como su iglesia, y ahí empieza entonces de otra manera a estructurarse con todo lo que tiene que ver con las iglesias, que hoy ya le llamamos las diócesis, como obispo, ordenación de sacerdote, y ahí empieza la estructura que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y ya en el siglo V vemos como una iglesia que al principio era perseguida, luego se hizo iglesia del Estado, a veces en un momento del poder abandonó cuál era su trabajo, como se trabajaba cuando era la iglesia primitiva a favor
de los más pobres, predicaron un Jesucristo más humano, más humilde, más pobre. Y empezaron cierto grupo a alejarse de esa iglesia ya rica y se empiezan a fundar lo que son los no tanto conventos, sino las abadías. San Benito, Abad. Al principio empezaron los anacoretas que se iban a la montaña a predicar ellos el evangelio, alejándose del mundo que era pecaminoso. Pero luego con San Benito Abad, esos grupos, esa gente que estaban sola, se reunieron en un grupo, en convento, en familia, y formaron las abadías. Y ahí viene un estilo de vida de iglesia por muchos años, que fue referente de esa iglesia de Jesús durante años. Luego, siglo XII, siglo XIII, los burgos empiezan a surgir, la ciudad a crecer, y demandaba que se vendiera, que se trabajara otro tipo de iglesia más cercana con la gente, porque los burgos también daban sus escuelas de pobreza, y a veces los grandes, ya los monjes no daban abasto, nadie estaba trabajando con la evangelización, con la predicación, y ahí surgen lo que son las órdenes mendicantes. Los dominicos surgieron ahí, los carmelitas, los franciscanos, los mercedarios, un estilo de vida diferente, siempre que buscando la parte de los orígenes de esa iglesia que fundó Jesús, que puso a Pedro como cabeza, pero que era una iglesia que estaba acompañando pobre, humilde. Y esas órdenes religiosas, esas congregaciones, vienen entonces a vivir un estilo de vida que vaya pegado a esa iglesia que va más ligada a lo que Jesús quería, a lo que Jesús predicó. Porque ser cristiano es seguir la filosofía cristiana, Jesucristo, en todo lo que es imitándole a Él. Luego que surgen ese tipo de iglesia, que se fortalece la iglesia, interesante, en ese tiempo, siglo XIII, siglo XIV, muchos santos aparecen. Luego la iglesia tiene una ruptura en el siglo XVI con Martín Lutero, una crisis en la iglesia. Y la iglesia automáticamente viene la reforma, la contrarreforma, y que se vuelve nuevamente a retomar ese estilo de iglesia que Jesús predicó, que Jesús impulsó. Y gracias a que el Espíritu Santo siempre se ha mantenido Dios, es que la iglesia de vez en cuando como que se tambalea y vuelve a retomar los orígenes. Y algo que no quisiera dejar de un poquito de mencionar, que la iglesia, ya decíamos que la iglesia católica está conformada, son 24 en el mundo, una occidental, que es la nuestra, católica romana, y oriental hay 23. Desde el primer papa, empezando por Pedro, hemos tenido 276 papas con el que tenemos ahora, el Papa Francisco, para que vean en casi 2000 años cómo se ha mantenido. Un cisma, que fue el primer cisma de Oriente a Occidente, se hizo el 16 de junio prácticamente a mediados del siglo XI, en el 1054. Bueno, tener como esos datos ahí para que vean qué es la iglesia. Cuando definimos el concepto y el sentido último de la palabra, por nuestra iglesia católica, tenemos que tomar en cuenta 3 condiciones. Primero, ver la parte de la iglesia como iglesia de institución, que es interesante, lo institucional, que ver la iglesia como la parte de la misión, y ver la iglesia en la dimensión también de los sacramentos, iglesia como sacramento, depositario de los sacramentos, y de la iglesia somos sacramentos de Jesucristo. Y lo que implica cuando hablamos de iglesia de institución con ciertas reglas,